Hacía casi 10 años que no veía Willow Bay, pero en cuanto el autobús llegó a la vieja gasolinera de Main Street, supe que nada había cambiado excepto yo. Las ventanas estaban empañadas por el frío, pero aún podía distinguir la silueta de la biblioteca, el campanario de la iglesia y el oxidado cartel de bienvenida a Willow Bay, que siempre había estado torcido. Los mismos baches marcaban la carretera y el aire olía a sal y agujas de pino. Por un segundo casi pude creer que tenía 17 años otra vez, de vuelta de una excursión escolar. Pero no era así, tenía 26, estaba embarazada, sola y llevaba todo lo que tenía en una mochila y un bolso de segunda mano. El conductor me miró fijamente al bajar. ¿Seguro que esta es tu parada, cariño? Sus ojos se posaron en mi vientre, que aún no se notaba del todo bajo las capas de mi abrigo, pero supongo que hay cosas difíciles de ocultar. Asentí. Sí, aquí está. No dijo nada más, simplemente cerró las puertas y arrancó, dejándome de pie en el arcén de grava, temblando por el viento. Me quedé allí un momento, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, mirando la calle que tenía delante. El último lugar del mundo al que quería volver y el único que me quedaba. No se suponía que fuera así. Iba a graduarme, obtener mi título en literatura, tal vez dar clases en Boston o Portland. Iba a enamorarme como Dios manda, tener un bebé como Dios manda con una pareja que no decidiera de repente que no estaba lista. Pero esa fantasía terminó 3 meses atrás, una tarde lluviosa de jueves, cuando Carril, sí, ese era su nombre, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Esto no es lo que quiero, Sara». Me había ofrecido dinero, un cheque que nunca cobré. Salí de su apartamento esa noche con el abrigo empapado y un nudo en la garganta del tamaño de Maine. No tenía dónde ir. Mi madre murió cuando tenía 6 años. Nunca conocí a mi padre. Mi tía Eleanor era mi única familia y hacía años que no hablábamos. Pero cuando estás embarazada, sin Blanca y a 2 semanas de quedarte sin hogar, el orgullo no es algo que se pueda conservar. La luz de su porche estaba apagada cuando subí los escalones de madera. No toqué nada, volví a tocar. Finalmente la puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando el mismo rostro afilado que recordaba de mi infancia, solo que más viejo y más frío. Ni siquiera fingió sonreír. «Bueno, mira lo que trajo la tormenta», dijo, mirándome el estómago. Supongo que los rumores eran ciertos. Intenté hablar, intenté explicarle que no pedía mucho. Solo un sofá por unas semanas, quizá una comida caliente. «No puedes quedarte aquí, Sara. Tengo reputación en este pueblo. Soy maestra jubilada. Una chica soltera con barriga no es el tipo de atención que necesito». Su voz era nítida y practicada, como si lo hubiera ensayado. «Pero soy de la familia», susurré. «No, eras una carga, y te lo advertí antes de que te fueras a la universidad con todos tus libros de poesía y tus grandes sueños. Este mundo se come vivas a las chicas como tú». Cerró la puerta antes de que pudiera responder. Me quedé allí en el porche, temblando, sin saber si era por el viento o por la rabia que me subía por la espalda. Debería haber llorado. No lo hice. Me di la vuelta y bajé las escaleras, pasando junto a los parterres que ella solía desherbar con precisión quirúrgica, junto al sendero de grava bordeado de gnomos de jardín. Seguí caminando hasta que me dolieron las piernas, hasta que el viento me arrancó toda la ropa. Para cuando vi la puerta de madera y la casa que había detrás, pequeña y deteriorada por el clima, pero con las luces encendidas por dentro, estaba casi muerta de frío. Ni siquiera llamé, simplemente me asomé a la verja y grité: «Hola, disculpe, ¿alguien tiene agua? Le pago, por favor». Una voz me respondió, firme pero con amabilidad: «El agua no cuesta nada en esta casa». La puerta se abrió y una mujer salió al porche. Tenía el pelo canoso y recogido. Llevaba una bata acolchada y pantuflas, pero algo en su postura me recordó a alguien que solía dar órdenes para ganarse la vida. Me miró de arriba abajo, con la vista fija en mi rostro, luego mi estómago, y entonces las lágrimas que no me di cuenta finalmente habían empezado a caer. «No eres de por aquí», dijo. «En realidad sí lo soy», susurré. «Me llamo Sarah Whitman, vivía en Rose Street, mi tía es Eleanor Whitman». La mujer arqueó una ceja. El Eleanor, por supuesto. Abrió la puerta y señaló con la cabeza la cálida luz que había tras ella. «Entra, pues, pareces a punto de desmayarte». Dudé. «No quiero interrumpir». «Ay, cariño», dijo, casi riendo. «Ya lo has hecho, pero por suerte no me importa». Esa noche dormí en casa de una desconocida, en una habitación que olía a manzanas y libros viejos, y por primera vez en semanas no me sentí completamente sola.
La mujer se llamaba Hazel Whitmore y, como descubriría más tarde, había sido profesora de biología de secundaria, de esas que aterrorizaban a los alumnos para que recordaran la tabla periódica de por vida. Su casa se alzaba en una suave ladera con vistas a la bahía, rodeada de manzanos nudosos que aún conservaban el aroma del otoño incluso a principios del invierno. Dentro olía a canela, hojas de té y algo más que no lograba identificar, como el pasado que se negaba a desvanecerse. A la mañana siguiente de abrirme, Hazel me sirvió una taza de café solo, sin crema ni azúcar, y me dijo: si te quedas aquí, te ganarás la vida. Soy demasiado vieja para palear nieve y ahuyentar ardillas del porche. ¿Crees que puedes con un bebé a bordo? Puedo, dije, y lo decía en serio. Esa misma semana tomé el autobús municipal, un viejo autobús escolar amarillo que habían reconvertido en la oficina del distrito, y solicité un puesto de profesora. La mujer detrás del mostrador me miró cuando entré, deteniéndose un instante en la ligera hinchazón de mi vientre bajo el suéter. Eres la chica Whitman, dijo. No era una pregunta, era un hecho, asentí. Sarah Whitman, acabo de terminar mi carrera. Literatura inglesa. ¿No te fuiste a la universidad? Preguntó como si fuera una traición. Me gradué. Estoy buscando trabajo. Hojeó una pila de carpetas con uñas largas y cuidadas que sonaban como metrónomos. La escuela secundaria Zion Ridge necesita un sustituto para literatura de 8º grado. El puesto temporal empieza el lunes. ¿Lo quieres? Dije que sí antes de que terminara la frase. El lunes por la mañana me paré frente a una clase de chicos de 13 años que me miraban como si fuera una pieza de zoológico. Me puse mi mejor cardigan de segunda mano, el que no le faltaba ningún botón, y escribí mi nombre en la pizarra con mayúsculas. Sarah Whitman. Uno de los chicos levantó la mano. ¿Estás embarazada? La sala se quedó en silencio. Me detuve a respirar. Sí, dije. Ahora abre tus libros. Estamos leyendo sobre ratones y hombres. Esa primera semana fue brutal. Los chicos me ponían a prueba a diario. Susurros, chicles pegados bajo los escritorios que enrollo, sarcasmo descarado. Volví a casa dolorida, agotada y dudando de mí misma más de lo que jamás admitiría. Pero todas las noches Hazel me esperaba con un plato caliente de estofado o pastel de manzana que, según ella, no tenía nada de especial, aunque siempre era justo lo que necesitaba. Nunca lloró, nunca preguntó por el padre del bebé, nunca me hizo sentir como un caso de caridad. En cambio, me dio una lista de tareas. Me indicó qué días debía rellenar el comedero para pájaros y qué plantas necesitaba podar en el invernadero. Y dijo: las manos ociosas causan ansiedad, Sara, y creo que ya has tenido suficiente. Una noche, después de unas 2 semanas, la encontré sentada junto a la chimenea con una foto descolorida de un joven uniformado. Mi hijo, dijo antes de que pudiera preguntar, murió en el extranjero. Tenía 22 años. No supe qué decir. Me senté a su lado y dejé que el silencio hablara. A la mañana siguiente me dio un juego de llaves de repuesto y murmuró: por si llegas más tarde que yo, aunque no te estoy esperando despierta. En los momentos de tranquilidad, corrigiendo trabajos a la luz de la lámpara, removiendo sopa en la estufa, doblando ropa de bebé que encontré en Goodwill, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma, no paz, todavía no, pero calma, una quietud dentro de mí que no era miedo ni temor. Una tarde, después de clase, pasé por la sala de profesores y oí mi nombre. Esa chica nueva, Whitman, ya estaba embarazada. El pueblo siempre atrae a los perdidos, dijo alguien, seguido de una risa apagada. No paré, no lloré, pasé junto a ellos y salí al frío, a la oscuridad que olía a agua salada y tierra congelada, y respiré porque tenía dónde ir, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba perdida. La luz del porche de Hazel brillaba, el humo de su chimenea se elevaba en espiral hacia el cielo nocturno como una señal, y cuando entré, su voz me llamó desde la cocina. ¿Tienes hambre? Sí que la tenía, pero más que eso, estaba en casa. Empezó con el viento, no del tipo que hace vibrar algunas ventanas o lanza una hoja por el porche, sino del que aúlla como si fuera algo vivo. Esa semana, las noticias habían advertido de la llegada de un huracán del noreste, de esos que cierran las carreteras costeras y derriban el tendido eléctrico en medio Maine, pero no me preocupaba la tormenta. Estaba concentrada en superar las próximas semanas sin entrar en labor de parto. El bebé no debía nacer hasta dentro de 10 días. Era finales de enero. La nieve había estado cayendo todo el día, quieta y espesa, cubriendo Willow Bay en silencio.
Hazel había preparado pastel de carne para cenar e insistió. Como 2 porciones. Comes por 2, dijo, y uno de ustedes parece que ya les está robando la columna vertebral. Nos reímos. Era la primera vez en días que me sentía ligera de nuevo. Por un momento creí que superaría el resto del embarazo sin dramas, sin caos, sin dolor. Me acosté sobre las 9. La casa crujía y gemía con el viento, pero se sentía cálida y segura. Me acurruqué bajo 3 capas de colchas y cerré los ojos. El dolor llegó a las 2:12 a.m. No era un calambre, ni presión, era algo más, agudo, profundo. Me incorporé de golpe, jadeando, con una mano agarrando el borde del colchón y la otra en el vientre. Entonces llegó la segunda oleada. Se me cortó la respiración, pasé las piernas por encima de la cama y me puse de pie, pero me fallaron las rodillas y me agarré a la cómoda para no caerme. Ahora no, susurré. Por favor, ahora no. Entonces rompí aguas. Caminé descalza por el pasillo, arrastrando los pies, presa del pánico, dejando un rastro en el suelo de madera. Llamé a la puerta de Hazel, al principio demasiado suave. No hubo respuesta. Volví a llamar con más fuerza. Abrió la puerta en segundos, despeinada y con los ojos como platos. Me miró y dijo, «Maldita sea, tenemos que ir al hospital», dije con voz entrecortada. «Lo sé», dijo, ya agarrando su abrigo. «¿Zapatos? Necesitas zapatos». Se había ido la luz en algún momento de la noche. El viento aullaba afuera. La nieve se arremolinaba tan espesa que apenas podíamos ver el final del porche. Hazel agarró su linterna y su viejo teléfono plegable. Sin señal. «Teléfonos fijos muertos», murmuró. «Probablemente las torres de transmisión estén caídas. Quédate quieta». Corrió a casa del vecino. 10 minutos después, los faros delanteros atravesaron la tormenta como un salvavidas. La vieja camioneta azul era de Pops Peterson, el vecino viudo y gruñón de Hazel, un extaxista que ahora rozaba los 70 años con el ceño fruncido y una debilidad por los animales callejeros y, al parecer, por las mujeres embarazadas en plena tormenta. Gritó por encima del viento mientras me ayudaba a subir al asiento del copiloto. «Agárrate fuerte, cariño. Ya tengo 5 partos. Serás la sexta si no chocamos contra un árbol». Apenas pude responder. Cada contracción era como una ola que me golpeaba la columna. Hazel se subió a mi lado, tomándome de la mano, murmurando palabras que no podía oír, pero que necesitaba desesperadamente. Su agarre era cálido, firme, anclando mi cuerpo al mundo. El camino era un torbellino de faros, nieve y baches. Papá maldecía cada palabra, pero mantuvo la voluntad firme. Me concentré en respirar, contando entre contracciones, intentando no gritar. Cuando ya no pude contenerlo más, Hazel simplemente dijo, «Suelta, Sara, suéltala». Cuando llegamos al hospital, una enfermera salió corriendo con una silla de ruedas. Me llevaron adentro mientras Hazel se quedó a discutir con la recepción sobre los protocolos de emergencia. La voz de la enfermera era tranquila y cortante. «¿Con qué frecuencia tienes contracciones?» «2 minutos», jadeé. «Quizás menos». «¿Estás lista?», dijo casi con demasiada calma. «Vamos». Me llevaron en silla de ruedas por un pasillo que olía a antiséptico y cera para pisos. Las luces parpadearon. Mi mundo se redujo a dolor, respiración y pujos. 6 horas después, oí un grito tan fuerte y feroz que me recorrió cada célula del cuerpo. Lo colocaron sobre mi pecho pequeño con la cara roja, furioso con el mundo. Y en ese instante, el dolor se evaporó. Parpadeó hacia mí con los puños apretados. A mi hijo Jack le susurré, «Hola, cariño, soy tu mamá». No lloré hasta más tarde, no cuando nació, no cuando lo limpiaron ni me cosieron, sino cuando lo llevaron a la guardería para revisiones y me dejaron sola en el silencio de la sala de recuperación. Fue entonces cuando lo comprendí. Lo había logrado, no de la manera fácil ni la correcta, sino la mía. Y entonces, a través de la delgada pared a la habitación de al lado, lo oí. No era el llanto de un bebé, sino el sollozo de una mujer, desesperada, destrozada, y no tenía ni idea de que su dolor pronto también formaría parte de mi historia. Me trajeron a Jack justo antes del amanecer, bien abrigado en una manta azul a rayas, con la cara sonrosada y en paz. Se prendió de nuevo como si lo hubiera hecho toda la vida, terco y hambriento. «Tienes pulmones de boxeador», susurré, rozándole la mejilla con un dedo. «Vas a estar bien». Pero no podía dejar de pensar en el llanto de la habitación de al lado.
Era un sonido que se me pegaba, incluso en momentos de alegría, como una pregunta que no debía hacer. Más tarde esa mañana entró una enfermera, la misma que había ayudado a nacer a Jack. Su placa decía Lisa Arn. Probablemente tendría unos 45 años, el pelo recogido en un moño que se había desprendido a mitad de la noche. Le sonrió a Jack y luego miró a su alrededor como si no quisiera que nadie más la oyera. ¿Estás bien? Asentí. Estamos bien. Dudó. No debería decírtelo, pero la bebé de al lado no está bien. La madre se fue, simplemente desapareció. Dejó una nota y todo. Sentí un nudo en el estómago. La bebé está sola. Nació prematura, pequeñita. Sus pulmones no son fuertes. No toma fórmula. No responde bien a los 4. No pinta nada bien. Lisa suspiró y se sentó en el borde de mi cama. La llamaron Ava. Su papá ha estado sentado junto a su cuna toda la noche. No ha dicho ni una palabra. ¿Dónde está la mamá? Ni idea. Se fue antes de que le revisáramos las constantes vitales. Dijo que no estaba lista para ser madre de un bebé enfermo. Su voz se quebró en las 2 últimas palabras. Miré a Jack. Estaba profundamente dormido. Su manita se aferró al cuello de mi bata. ¿Puedo verla? Pregunté en voz baja. Lisa parpadeó. Ava, solo quiero verla. No respondió de inmediato. Luego, al cabo de un momento, se puso de pie. Lo consultaré con Lausin, pero no te hagas ilusiones. Una hora después, me llevaron en silla de ruedas a una habitación silenciosa con máquinas que emitían pitidos lentos e inciertos. En medio había una cuna de plástico y dentro un bulto tan pequeño, tan frágil que casi no la vi. Ava. Parecía como si la hubieran doblado en papel, piel translúcida, párpados tan finos que podía ver el azul de sus venas. Respiraba entrecortadamente, sus labios apenas se separaron, sus puños no se cerraron, su pecho apenas se movió. No come, dijo Lisa a mi lado, suave como la nieve. No quiere el biberón, lo hemos intentado todo. No pedí permiso, simplemente extendí los brazos. La colocaron contra mi pecho y esperé. Al principio, nada. Pero luego apenas giró la cabeza, abrió la boca, sus labios rozaron mi piel y se prendió. Lisa jadeó. Dios mío, está comiendo. Las lágrimas me quemaban los ojos. No hablé, no me moví, solo la miré fijamente. Esta vida diminuta e indeseada se aferraba a mí como si yo fuera lo único que le quedaba, y tal vez lo era. Durante la siguiente hora amamanté a ambos bebés, primero a Jack, luego a Ava. Se turnaron sin quejarse. 2 pequeños latidos. 2 besos cálidos me apretaban como promesas inesperadas. Más tarde oí pasos en la puerta. Levanté la vista y vi a un hombre alto, de unos 30 años, pálido de cansancio, con la chaqueta de oficial desabrochada y la nieve aún derritiéndose de sus botas. Su mirada se posó directamente en la bebé que tenía en brazos. Su bebé. ¿La estás amamantando?, preguntó con la voz ronca por no hablar. Sí, respondí simplemente. Dio un paso adelante lentamente, como si no confiara en el suelo. Soy Daniel, dijo, el padre de Ava. Asentí. Soy Sara, la madre de Jack. Volvió a mirar a Ava, luego a Jack en la cuna junto a nosotros. Le temblaban las manos al agarrarse al borde del Moisés. No sabía qué hacer, susurró. Simplemente se fue. Pensé que yo también la perdería. No lo harás, dije, no si la mantenemos abrigada, manténla alimentada, manténla querida, y por primera vez él me creyó. Después de ese día, todo cambió en silencio al principio. A Jack y a mí nos dieron de alta 2 días después. Me dolían los brazos de abrazarlo. Los puntos se me desgarraban cada vez que me movía, pero nada de eso importaba porque no podía dejar de pensar en Ava, en sus pequeños labios entreabiertos de hambre, en cómo su cuerpo se fundía con el mío como si perteneciera allí tanto como Jack. Daniel me llamó la noche siguiente. Hazel y yo estábamos sentadas en la cocina cuando sonó el viejo teléfono fijo, un sonido que no había oído en años. Me lo dio con una ceja arqueada. Un tipo con voz grave, articuló. No dijo su nombre. Me acerqué el auricular al oído. Hola, soy Daniel del hospital. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo está Ava? Está mejor. La van a tener hospitalizada una semana más, pero las enfermeras dijeron que ahora come más y que está subiendo de peso. Bien, dije aliviado. Creo que es por ti, añadió. Hubo silencio al teléfono. No estaba incómoda, solo llena. Sé que es mucho pedir, dijo, pero volvería solo para alimentarla hasta que esté lo suficientemente fuerte. Dijeron que la fórmula sigue sin funcionar.
No lo dudé, por supuesto. Así que, durante los siguientes 7 días, fui al hospital todas las mañanas y todas las noches, con Hazel cuidando de Jack mientras yo hacía ese trayecto tan familiar a la UCI. Las enfermeras también empezaron a llamarme mamá. Fingí que no me gustaba. Daniel me esperaba casi todos los días, incómodo al principio, rondando por los rincones. Pero cada vez que le entregaba a Ava, sus brazos se afianzaban. Una mañana, al llegar a casa, encontré a Hazel en el jardín con Jack atado al pecho en un cabestrillo improvisado que había hecho con una cortina. «Me estás convirtiendo en una abuela», murmuró mientras arrancaba la maleza. «Y ni siquiera te he gritado como es debido, pero yo lo veía». La forma en que besaba la cabeza de Jack cuando creía que nadie la veía, la forma en que sus manos siempre lo buscaban antes que sus palabras. Al final de esa semana, Ava tenía fuerzas para volver a casa. Daniel estaba en mi porche esa tarde, nieve en el pelo, Ava acurrucada en sus brazos. «Necesito ayuda», dijo con la voz entrecortada. «Vivo en una casa de servicio a las afueras del pueblo. Soy solo yo. Las noches son largas y ella duerme mejor después de que la alimentes». Lo miré fijamente, intentando descifrar sus palabras. Esto no era una propuesta de matrimonio, no era romance. Era necesidad, sincera y sencilla. «Puedo pagarte», añadió rápidamente. «Tú y Jack tendrían su propia habitación. No pido nada más que ayuda». «No tienes que pagarme», dije. «Sí, tengo que pagar», dijo él, «porque no quiero deberte bondad. Eso lo entendí». Hazel me ayudó a empacar. «No te irás», me advirtió. «Estás ayudando a alguien a respirar, pero no olvides cómo respirar tú». La casa de Daniel se encontraba en una colina con vistas a la bahía. Más pequeña que la de Hazel, pero igual de antigua. Tenía 3 habitaciones y un porche con vistas al agua. Las paredes olían a cedro, las ventanas se empañaban al hervir la tetera, y se respiraba paz en la sensación de estar habitada y sin terminar. Nos dio a Jack y a mí la habitación más grande. La cuna de Ava se quedó en la suya. No hablamos mucho esos primeros días. Él trabajaba turnos largos, yo me quedaba en casa con los bebés. Nos movíamos uno alrededor del otro como fantasmas. Pero algunas noches, después de alimentar a los bebés y de que se instalara el silencio, lo encontraba en el porche, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte oscuro. «No tienes que quedarte aquí solo», le dije una vez. «Sí, quiero», respondió, «pero gracias». Eso era lo que pasaba con Daniel. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo sentías todo. En esas semanas tranquilas, construimos algo sin darnos cuenta. Un ritmo, un hogar, 2 bebés, 2 personas que no lo pidieron, pero que aparecieron de todos modos, y de alguna manera eso fue suficiente. Febrero pasó como un sueño que se movía de puntillas sobre la nieve, mañanas lentas, el aroma de la leche de fórmula y la avena, el suave susurro de los pañales y las nanas tarareando a través de los fríos cristales. Me sorprendí memorizando la respiración de Ava, cómo doblaba los dedos de los pies al sobresaltarse, el sonido que hacía Jack al reír en sueños. Daniel siempre estaba en movimiento, paleando el camino, cortando leña, arreglando los escalones crujientes del porche. Nunca se quedaba quieto a menos que Ava estuviera dormida sobre su pecho. Algunas noches me asomaba a la sala y los encontraba allí, él en el sillón, el latido de ella firme contra el suyo, ambos flotando entre el agotamiento y la paz. No hablábamos del pasado, ni del suyo ni del mío. El silencio entre nosotros ya no era frío, era una especie de santuario, un lugar para descansar sin que nadie nos pidiera explicaciones. Pero había momentos. Una noche, la calefacción se rompió durante una tormenta. Nos acurrucamos en la sala con los 2 bebés apretados entre nosotros, envueltos en varias mantas. Daniel me dio una taza de chocolate instantáneo, rozando los míos con sus dedos durante un segundo de más. «Creía saber lo que significaba ser fuerte», dijo en voz baja. «Músculos, órdenes, salvar a gente de ahogarse». Lo observé a la luz tenue de las velas. «Pero entonces Vanessa se fue», continuó. «Y yo sostenía a esta criatura pequeñita con una sonda de alimentación y sin mamá. Y me di cuenta de que la fuerza es resistir cuando estás muerto de miedo». Entonces me miró. «¿En serio?», me miró. «Eso es lo que uno hacía, ¿no? Quedarse incluso cuando no era necesario». Me tragué el nudo en la garganta. «Tal vez no tenía dónde ir», negó con la cabeza. «Podrías haber vuelto a la ciudad».
encontrar tu antigua vida, un trabajo de verdad, alguien más. Sonreí levemente, alguien más no lo entendería. Las palabras flotaban entre nosotros como niebla, cálidas y suaves, imposibles de contener. Esa noche dormimos uno junto al otro en el suelo de la sala, sin tocarnos, sin hablarnos, solo respirando juntos en la oscuridad, dos adultos orbitando alrededor de la silenciosa gravedad de dos niños que no tenían ni idea de lo destrozados que intentábamos no estar. La primavera llegó con reticencia a Willow Bay. Algunos trozos de hierba asomaban entre la nieve y los azafranes se abrían paso entre la tierra helada. Daniel volvió a trabajar a tiempo completo con la Guardia Costera. Encontré un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local, catalogando libros y leyéndoles cuentos a los niños pequeños todos los martes. Hazel venía una vez a la semana a mimar a Jack y a regañarme por no comer lo suficiente. Pareces una vela, murmuró, poniendo más puré de papas en mi plato del que pude terminar. Ava aprendió a sonreír en abril. Al principio estaba torcido, como si aún estuviera decidiendo si valía la pena confiar en el mundo, pero cuando miró a Daniel se le iluminó la cara. Jack aprendió a gatear en mayo. Una mañana lo sorprendí intentando subirse a la cuna de Aa, con sus manos regordetas agarrándose a los barrotes con determinación. Ella extendió la mano y le agarró el pelo. Ninguno de los dos lloró. Un domingo dimos un paseo por la bahía. Daniel empujó el cochecito de Ann mientras yo llevaba a Jack en un portabebés contra mi pecho. La marea estaba baja y nos detuvimos a ver los barcos mecerse suavemente en el muelle. No sé qué es esto, dijo Daniel con la mirada fija en el agua, pero no quiero perderlo. No dije nada, simplemente deslicé mis dedos entre los suyos. No me soltó. Esa noche, después de que los bebés se durmieran, me besó por primera vez. Sin música, sin fuegos artificiales, solo un momento de tranquilidad en la cocina mientras el lavavajillas zumbaba y el mundo exterior por fin se calmaba. Y esa fue la noche en que me di cuenta de algo aterrador. Era feliz, nada de performances, ni distracción, ni apatía, simplemente feliz, que suele ser el momento en que la vida decide ponerte a prueba. Llegó en un sobre blanco, sin remitente, solo mi nombre, Sarah Whitman, escrito con tinta negra nítida, como si tuviera algo que demostrar. Daniel me lo entregó un martes por la mañana mientras hacía panqueques. Esto estaba en el buzón, dijo. Parece personal. Le di la vuelta. Se me congelaron las manos. Reconocía esa letra. No lo abrí enseguida. Lo dejé en la encimera junto al vasito de Jack y un plátano a medio comer. Terminé de cocinar. Desayunamos. Vestimos a los bebés. Doblamos la ropa. Pero el sobre no dejaba de mirarme. Finalmente, durante la siesta, me senté en el porche y lo abrí. Sara, empezó. Te escuché y obedeceré. No sé si leerás esto, pero necesitaba decirte algo. Cometí un error, uno muy grave. Tenía miedo y fui egoísta. Y sé que te lastimé, pero no puedo dejar de pensar en ti, en el bebé. ¿Es mío? Dejé de respirar. Quiero hablar. Por favor, he estado trabajando en mí mismo. Ya no soy el mismo que era en Boston. Quiero conocer a mi hijo si es mi hijo. Me lo merezco, ¿verdad? Liam. Lo leí de nuevo y luego por tercera vez. Las palabras no cambiaron. El peso en mi pecho no se alivió. Liam, el hombre que desapareció en cuanto le dije que estaba embarazada. El hombre que bloqueó mi número, me ignoró y nunca comprobó si estaba viva o muerta. Ahora quería hablar. Entré. Daniel estaba en el sofá. Dormía sobre su hombro, observándome como si ya lo supiera. ¿Malas noticias?, preguntó. Le entregué la carta. La leyó en silencio, sin expresión, sin preguntas, luego en voz baja. ¿Vas a responder? No lo sé, susurré. ¿Se lo debo? Daniel no respondió. Solo miró a Ava, luego a Jack, que dormía en la cuna junto al sofá. Lo que tú decidas, dijo lentamente. Solo prométeme que no dejarás que la culpa decida. Esa noche no pude dormir. Miré al techo, con la carta escondida bajo la almohada como una maldición que no podía quitarme. ¿Y si Liam venía a la ciudad? ¿Y si exigía la custodia? ¿Y si usaba la ley como un arma? ¿Y si tenía razón? ¿Merecía Jack conocer a su padre biológico? ¿Me odiaría algún día por ocultarle la verdad? Me senté en la mecedora, viendo a mi hijo respirar. Su pecho subía y bajaba, sus manitas se cerraban en puños. No tenía respuestas, solo miedos. Pasó una semana, luego 2, no le respondí. Entonces, una mañana Hazel apareció sin avisar, con un pastel de limón y un sobre. «Tienes otra carta», dijo con el rostro indescifrable, «pero esta no es de Boston».
La abrí lentamente. Sara, soy el Eleanor. Sé que no hemos hablado desde que regresaste, y sé que dije cosas que no puedo retractar, pero oí lo que has estado haciendo. El pueblo habla de ti, de los bebés, y lo siento. No eres el fracaso que pensé que serías. Eres más valiente que yo. Si alguna vez quieres hablar, mis puertas siempre están abiertas. Se me hizo un nudo en la garganta. Eleanor, la tía que me echó de casa cuando le dije que estaba embarazada, la mujer que me hizo creer que había arruinado mi vida. Y ahora esto. Le entregué la carta a Daniel, la leyó, la dobló con cuidado y la colocó junto a la primera. Parece que el mundo está intentando recuperarse, dijo. Supongo que se dio cuenta de lo que perdió. Lo miré, a Ava, a Jack, a la casa que se había convertido en nuestro hogar. Ya no era la misma chica que se presentó en la puerta de Hazel aquella noche nevada, y tal vez, solo tal vez, no le debía nada a nadie. Me quedé en la orilla de Willow Bay, viendo cómo la marea se retiraba de las rocas. El viento se enroscaba en mi abrigo, frío y húmedo, trayendo consigo el penetrante aroma a algas y sal, y algo más antiguo que ambos. A mis espaldas el pueblo despertaba, pero en mi interior algo ya había cambiado. Tenía 2 cartas, 2 fantasmas, la de Liam, llena de culpa y exigencias, y una versión reescrita del pasado donde no era un cobarde, y la de Eleanor, más breve y suave, pero impregnada de arrepentimiento por años demasiado tarde. Ambos querían acceder a una versión de mí que ya no era. Sabía que debía elegir a quién responder, a quién perdonar, a quién dejar ir. Así que escribí 2 cartas. A Eleanor le dije, aprecio tus palabras, de verdad, pero el perdón no es una puerta que se cruza una vez, es un pasillo que se recorre a rastras y todavía estoy de rodillas, aún no estoy lista para verte, pero te avisaré cuando lo esté. A Liam, solo escribí esto. Jack ya tiene un padre, uno que se quedó. Nunca los envié por correo, pero no me hizo falta. En el momento en que cerré esos sobres, la decisión se instaló en mis huesos como el calor después de un largo invierno. Estaba harta de cargar con lo que no me pertenecía. Ese fin de semana, Daniel me sorprendió con un picnic en los acantilados detrás de la casa. El cielo era del color de la mezclilla vieja y el aire olía a lilas. Nos sentamos en una manta, Ava gorgoteando entre nosotros, Jack intentando comerse una piña. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, mirándome como siempre, con esa intensidad silenciosa que hacía difícil mentir. Asentí. Sí, creo que sí, pareces más ligero. Yo sí, se recostó sobre los codos. ¿Alguna vez has pensado en irte? ¿Dejar qué? ¿Este pueblo? ¿La casa? Todo. Lo pensé. La Sara de hace un año habría hecho la maleta sin mirar atrás, pero ahora ya no, dije. Aquí es donde Jack dio su primer paso, donde Ava encontró su risa, donde recordé cómo respirar. Daniel sonrió. Bien, porque compré algo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja negra. Por un instante, el mundo se tambaleó. No te lo pregunto hoy, dijo rápidamente. Sé que aún no estás ahí, pero algún día tal vez sí. Abrí la caja. Dentro no había un anillo, era un medallón de plata. Dentro, 2 fotos diminutas. Jack, Ava, quería que tuvieran algo que demostrara que ya somos una familia. Incluso antes del papeleo, las promesas, las palabras, no podía hablar. Mi garganta se cerraba alrededor de algo demasiado grande para nombrarlo, así que me incliné hacia adelante, lo besé una vez, suave y segura, y susurré, algún día no está tan lejos como crees. Esa noche arropé a Jack en la cama y me quedé con Ava hasta que su respiración se estabilizó. Entonces me puse el relicario en el cuello, su peso me afianzó como raíces bajo tierra helada. A la mañana siguiente fui a correos y me envié solo una carta. Lo lograste, sobreviviste, amaste, soltaste, creciste algo hermoso de las cenizas, y eso es suficiente, sin remitente, solo mi nombre, Sarah Whitman, escrito de mi puño y letra. La primera vez que estuve en ese porche, temblaba, embarazada, asustada y empapada por la lluvia. Recuerdo que pensé que la casa parecía no quererme allí. Las contraventanas colgaban torcidas. Los escalones crujían como huesos viejos. Nunca estuvo destinado a ser mi hogar, solo un lugar donde esconderme mientras descubría cómo sobrevivir. Pero un año después, ese mismo porche albergaba sonidos diferentes. La risa de Jack, el arrullo de Ava, el suave clic de la taza de café de Daniel junto a la mía en las mañanas frescas. La casa ya no solo me protegía, me veía.
No me escondía, estaba arraigado. La primavera se había adelantado ese año. El huerto detrás de la casa florecía con densos racimos de pétalos blancos. Jack ayudaba a Daniel a plantar verduras, aunque la mayor parte de su ayuda consistía en echarle tierra a los vaqueros y reírse hasta que se caía al suelo. Ava había empezado a gatear, arrastrándose por el suelo como una pequeña exploradora decidida a conquistar cada alfombra y cada cordón, y yo había vuelto a escribir. Escritura de verdad, no solo listas de la compra o cartas de enojo que nunca envié. Convertí la habitación de invitados en una oficina, desempolvé mi vieja laptop y comencé a darle forma a los fragmentos de mi historia para convertirlos en algo más que recuerdos. Una tarde, mientras editaba un capítulo sobre los fríos silencios de Eleanor, sonó el timbre. Era ella. Estaba en la puerta con un abrigo sencillo y un pequeño ramo de flores silvestres. Durante un largo instante nos miramos fijamente a través del sendero de grava, sin acusaciones, sin lágrimas, solo dos mujeres con demasiado pasado y tan poco futuro como para desperdiciarlo. Abrí la verja, no entró. No me quedaré, dijo, con la voz temblorosa como los tallos en sus manos. Solo quería agradecerte la carta, por no odiarme. Sí que te odié, respondí en voz baja. Durante mucho tiempo, pero el odio es pesado y he estado cargando demasiado. Ella sintió. Estoy orgullosa de ti, Sara, y luego se fue. No fue dramático, sin abrazos, sin disculpas entre sollozos, pero fue real, y a veces eso basta. 2 semanas después recibí un mensaje de Liam. Esta vez no es una disculpa, solo una foto, él y su nueva novia junto a un cochecito. Esta es mía, escribió. Pensé que deberías saber que Jack tiene una hermana. Si alguna vez quieres que se conozcan, la miré un buen rato, luego la borré. Jack no necesitaba más confusión, necesitaba coherencia, seguridad, amor. Ya tenía los 3. Esa noche le conté a Daniel todo sobre el mensaje, la foto, mi decisión. No hizo preguntas, solo me besó la sien y me dijo, hiciste lo correcto. Para finales del verano la casa se había transformado. Pintamos el porche, reparamos las contraventanas y pusimos luces de colores en la cerca. Llené la cocina de hierbas del huerto y las risas de nuestros nuevos amigos. Logan y Sierra venían a menudo, trayendo pasteles, historias y consejos sobre cómo conseguir que Jack comiera brócoli sin dramatismo. Y una cálida mañana de septiembre, abrí el buzón y encontré un sobre grueso de una pequeña editorial de Portland. Querían comprar mi manuscrito, la historia de una mujer que lo perdió todo y encontró algo mejor. Lloré ahí mismo, descalza, en la entrada. Ava en mi cadera, Jack tirando de mis vaqueros pidiéndome jugo. Más tarde esa semana firmé el contrato en la misma mesa donde solía llorar hasta quedarme dormida. Celebramos con tarta de fresas y champán barato. Jack derramó crema batida en el regazo de Daniel. Ava agarró un puñado de glaseado y se lo untó en el pelo. Me reí hasta quedarme sin aliento. Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre la bahía y la brisa olía a pino y promesa, Daniel me abrazó por detrás. ¿Eres feliz?, preguntó. No respondí de inmediato porque feliz era una palabra demasiado pequeña para lo que sentía. Me giré hacia él, apoyé mi frente contra la suya y susurré, estoy completa. Nos quedamos allí, con nuestros hijos dormidos dentro, la noche envolviéndonos como una bendición. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque yo había salido bien.